Cuando te encuentras con fricción, es que el camino no es por ahí. Hay tantas tendencias, tantas recomendaciones para vivir una vida plena, mejor, que a veces caemos en la culpa. Igual que con el objetivo de encontrar nuestro propósito en la vida. ¿Cómo de sinceros somos con lo que queremos? Si me pidieras que resumiera la charla que acabo de tener, así lo haría con estas tres frases. El episodio de hoy es una charla con Suriña Altuve, y unas de estas charlas de las que me gustan a mí, y espero que a ti también, de las que fluyen, de las que aportan, de las que se escuchan con cariño, de las que tienen mensaje. Suriña Altuve es emprendedora, formadora y terapeuta especializada en PNL. ¿Nos escuchas? Bienvenido a ¿Qué porras estoy haciendo? El podcast de comunicación estratégica y marketing online para todas las marcas que quieren comunicar mejor para vender más. Donde te encontrarás con tips, historias, inspiración y mucha creatividad para que logres comunicar tu negocio con mucho amor y con mucha cabeza. ¿Estás preparado? Aquí comienza ¿Qué porras estoy haciendo? Con María Salto. Hola, te doy la bienvenida a un episodio más del podcast de comunicación estratégica. ¿Qué porras estoy haciendo? Hoy vuelvo con otra charla de estas que me gustan a mí, ¿no? De esas en las que ya llevamos un ratito antes hablando, ya le hemos dado aquí a la lengua, ya hemos sacado temas interesantes y bueno, yo espero que a ti también te gusten estas charlas y hoy voy a hablar con una mujer que es emprendedora, es formadora y es terapeuta, además especializada en PNL. Y bueno, a mí esto de la mente y de cómo reprogramarnos y cómo, qué influencia, ¿no? La mente, cómo nos sentimos, las emociones, son temas que siempre me han interesado. Así que bueno, hoy te doy la bienvenida a Zuriñe Altuve. Hola María, muchas gracias por este espacio. Bueno, pues además bueno, es una cosa que me estoy dando cuenta, ¿no? De mujeres que de alguna manera se reinventan o que acaban haciendo cosas que no tienen nada que ver ni con lo que estudiaron, ni con lo que trabajaron. Y bueno, me hace pensar qué nos pasa a los 18 por un lado, ¿no? ¿Qué nos pasa, cómo vivimos la vida y que luego siempre hay tiempo para todo? Ujú. Sí, sí, ahora que dices de reinventarse y de los 18, la verdad es que tengo la niña justo está ahí en los 16 y pico y que llegando a los 18, esa parte en la que tienes que tomar una decisión. Y ahora así pensando un poco, claro, yo estudio ingeniería industrial. Y fíjate que tiene que ver eso con la terapia si te pones a pensar. Aunque bueno, luego tiene mogollón que ver, o por lo menos como lo hago yo, ¿vale? Como lo Ujú, aplico yo. Creo que tiene bastante peso en mi parte ingeniera. Pero yo caí a los 18, que después de ver La Ley de Los Ángeles, no sé, bueno, es que claro, yo ya voy a hacer 50 en nada, en pocos años. Era una serie de abogados, de estos americanos. Y me ujú, encantaba. Entonces quería estudiar Derecho. Después cambié, porque descubrí la biología. Y me enamoré de la biología. Y quería entonces estudiar también medicina, pero me mareaba con la sangre. Entonces mi padre, que bastante sabio el hombre, me dijo, a ver, Surimi, si eres buena en tecnología, en matemáticas, y aquí vivimos en un entorno industrial, con lo que vas a encontrar trabajo fácil y bien va a ser con ingeniería. Y viendo la claridad que yo tenía de futuro, pues ahí me animó. De hecho, hicimos un trato que si terminaba la carrera y seguía queriendo estudiar biología, me pagaba estudios. Y de hecho, cuando terminé ingeniería, lo primero que me preguntó, bueno, ¿ahora qué? ¿Te matriculas en qué? Biología. Y le dije que ni hablar, que ya es como suficiente. Pues así caí yo en ingeniería. Siempre digo, ¿eh? Que si hubiera, no sé, nacido, yo soy de Mondragón, si hubiera nacido en Bilbao, que igual, no sé, familia de arquitectos o abogados, habría estudiado seguramente derecho o de niña buena con buen estudiante, pues lo que te pueda dar mejor salida. Y así caí yo, ¿eh? En ingeniería industrial, que bueno, dentro de lo que cabe, no me apasionaba lo que es el futuro de ingeniera, pero estudiar sí me gustaba. Tenía la suerte de que me gustaba estudiar y me gustaban las matemáticas, me gustaba la tecnología, pues me gustaban la mayoría de las asignaturas. Esto es lo que sería, ¿no? O sea, irnos siempre por el lado más práctico, ¿no? ¿Dónde están las salidas? ¿Dónde está bueno, no sé si llamarlo lo correcto o
el de no voy a inventar yo mucho aquí en la rueda. O sea, quiero decir, ya está inventada, yo voy a ir a lo más práctico. Y bueno, también podría ser que hubiera ahora en este mundo como un afán de hablar mucho de propósito, de motivación o de vocación. Y yo a veces pienso que eso está guay, pero que también puede ser bueno, malo. O sea, quiero decir que también es otra cosa a cumplir, ¿no? Es otra cosa a tener que, y que no pasa nada porque tú quieras dedicarte a algo práctico, que no te molesta, entre comillas, que no te cuesta, y dejar esa parte de a lo mejor de la motivación o del propósito o la vocación para el tiempo libre. Es que no lo sé, tengo la sensación de que todo hay que hacerlo ahora todo correcto, hasta para soñar. Tienes que soñar en correcto. O sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, María. Creo que es como, yo le llamo modas de Mm, busca tu propósito. A ver, yo con 18 años no tenía ni conciencia ni propósito. Vamos, seguiría, o sea, si hubiera tenido que buscar mi propósito, pues me habrían dado los 28 años o los 30. Entonces, menos mal que la mente práctica de mi padre. Y de hecho, después, ahora, cuando me he metido más en el mundo del desarrollo personal, a mí me ha bloqueado durante bastantes años el tema ese del propósito, de cuál es tu propósito. O sea, yo he llegado a la conclusión de que mi propósito es vivir. Entonces, es como, me ha dado una paz de, yo estoy aquí para vivir, o sea, hacer el camino de la vida. Porque si me pongo a buscar cuál es mi propósito, ayudar a la gente, contribuir, educar a mis hijos, no sé qué, me vuelvo a rayar y me quedo mm. bloqueada porque no tengo como claridad. Sí que, digamos, que tengo como una visión de cómo quiero vivir. Y yo a eso le llamo mi propósito, pero cuando oigo a la gente, encuentro mi propósito de ayudar a los demás y digo, pues yo sigo buscándolo, o sea, y creo que me voy a morir y no sé, igual en el último momento tengo un momento de lucidez. Entonces, a mí personalmente el tema del propósito, así llamado propósito, es como, wow, no sé si yo soy Mesías o qué soy, ¿no? Me ha bloqueado en los últimos años. Entonces, yo soy bastante antipropósito también. Entonces, es como que A ver, yo no, porque además aquí en el podcast han pasado mujeres también que hablan mucho del propósito de la vocación. Y a mí me gusta esa parte, ¿vale? Lo que creo es que entendemos, ¿no? O sea, quiero decir que hay como propósitos más aceptables que otros. Esa es la sensación que yo tengo. Y que nos bloquea el pensar que nuestro propósito o nuestro objetivo, si lo queremos llamar así, no está lo suficientemente bien reconocido. No es, la gente no, y es otra vez juicio fuera, ¿no? Bueno, ya nos hemos metido en berenjenales o sea, quiero decir, en conversación mega profunda, pero tengo esa sensación, o sea, quiero decir, fantástico la persona que su propósito sea ayudar a cuantas más personas mejor. Yo, en mi caso, tengo un propósito que es ayudar, pero en mi caso no es al por mayor. Es decir, yo soy mucho más feliz ayudando en el uno a uno, que era algo que estábamos hablando nosotras antes, ¿no? Bueno, pongo un poco en contexto, estábamos hablando de comunicación, de redes, que luego ya sabéis que siempre viene esa pregunta, pero estábamos hablando, ¿no? De modelos de negocio y de lo que son ahora como en plan, si quieres crear tu negocio tienes que tener, bueno, pues lo más rentable son los grupales porque puedes atender a más personas en el mismo tiempo, y las dos caíamos en que, ya, pero ¿y el uno a uno? O sea, quiero decir, ¿qué pasa con el uno a uno? Y las dos nos gusta, ¿no? Y ella decía, ujú. yo que vengo además de la formación, ¿no? En empresa y ahora quiero trabajar en el uno a uno, parece como que hacia atrás. Y es eso, ¿no? Es el pensar que vas hacia atrás. Y bueno, o sea, no. Y si te estaba escuchando, claro, yo eso que has dicho de lo del propósito, yo sabía mi intención. O sea, Mm, igual porque le cambio yo el nombre porque a mí me generó ese bloqueo, ¿vale? mm, Entonces, para mí hay una cosa es lo que lo has dicho, jo, mi intención es más trabajar con gente en el uno a uno, porque es como yo también compartíamos, yo disfruto muchísimo más. Es la gente que viene con voluntad, ya con ganas, con un dolor y ayudarle, ¿no? a que supere, salga, o si tú tienes la fórmula, para mí está guay. O sea, entonces yo cambio y digo, voy en la vida con una intención.
Ujú. Pero es verdad que a mi propósito me suena tan grande, o sea, es como, parece que tiene que ser algo tan, oh, de cambiar mundo, que claro, yo buscando ese propósito llevaba años, no lo encontraba. Y claro, me hacían sentir como pequeñita, veía a todo el mundo hablando de propósito, superclaridad y demás. Entonces ahora es como tengo mi visión de lo que quiero en el futuro, mi sobrino del futuro tengo muy claro cómo es, pero no está ligado a propósito, ¿vale? Y a propósito de vida, sino sí que tengo una intencionalidad, ¿vale? Y que eso es lo me marca o me guía en el día a día, ¿vale? Antes buscaba más, mucho más claridad y ese propósito de vida que me hiciera todos los días, que fueran pues, plenos y iluminados y demás. Entonces ahora es como, no, no, voy a hacer yo a mi manera, en mi medida, lo que a mí me satisface y me hace feliz, ¿no? Que es lo que tú dices, ¿no? Un poco buscarlo cada uno, cuál es su camino, su fórmula. Mm. Sí, al final también tiene que ver con, por ejemplo, hasta con objetivos económicos, ¿no? O sea, ¿dónde están? Y creo que tiene que ver mucho con la sinceridad, ¿no? El que seamos sinceros con nosotros mismos. Hace unos días he estado en un evento de emprendimiento y, y se hablaba mucho de crecer, de escalar, de conseguir, de llegar a, ¿no? Hablaban de llegar al millón. Y yo pienso, o sea, y yo volví otra vez a analizarme y mi juicio de dónde estaba yo dentro de eso y por qué había una parte que me genera rechazo. Y luego también pensaba, ¿no? Y caí en el pensamiento de, bueno, seguro es que tengo alguna creencia limitante dentro que no estoy sabiendo ver ni desatascar y entonces eso es lo que me está frenando. Y llegó un momento en el que dije, o sea, basta, María, déjalo, porque, porque no, o sea, quiero decir, no sé si sería más feliz de lo que soy ahora con el 1.000.000 de euros, pues a lo mejor estaría más tranquila, pero más agobiada en otras cosas, ¿no? Y vuelvo a lo mismo, es otra vez como desde fuera nos van dando órdenes, nos van dando indicaciones de lo que es el éxito, de lo que está socialmente bien visto, que quizás es cuando estudiábamos, ¿no? Cuando teníamos que elegir carrera. ¿Cuánta gente se metía en económicas sin... Ujú. Porque yo siempre pensaba, los que se meten en económicas son los que no tienen una vocación, ¿no? Yo estudié periodismo porque sí la tenía. Bueno, ese sería otro temazo para hablar de por qué entré yo en periodismo, pero era la sensación, ¿no? O sea, quiero decir, la vocación es hacer pasta. Entonces eso no es vocación. O sea, quiero decir, y ahí vuelve. Y ahí quiero empezar a traer la PNL, ¿vale? Quiero empezar a traer los temas de lo que tenemos en la mente y de por qué pensamos así, o sea, por qué vemos el mundo. No sé, esas son las cosas que quería hablar contigo, que nos contaras. Así Ujú. que lo primero es, bueno, explica qué es la PNL, porque es siglas de programación neurolingüística, pero bueno, por si hay gente que necesita un poco de explicación, aquí yo incluida. Vale, es que tiene un nombre, la verdad, que poco marketingiano. Em, es un, digamos que un conjunto de, llamémosle, estrategias, técnicas, ¿vale? Que fueron sacando de lo que Richard Barner, John Grinder, en los años 70, observaron que la gente, digamos que tenía una comunicación excelente o eran terapeutas excelentes, tenían en común cuando trabajaban para hacer cambios en personas, ¿vale? Entonces, digamos que ellos dijeron, "Jue, estos hacen cosas y consiguen que las otras personas cambien y mejoren, ¿no?". Entonces se pusieron como a observar qué tenían en común y de ahí sacaron primero como unas pautas dentro de lo que es la comunicación. Y fueron poniendo, yo digo, como en papel, los procesos mentales que tenemos desde cómo observamos y vivimos una experiencia hasta cómo respondemos ante esas experiencias. Entonces, claro, si tú entiendes eso, de cómo yo recibo la información, cómo la proceso y con ello además cómo me comunico o cómo respondo, cómo actúo, te permite lo que yo llamo hacer un poco de ingeniería mental. Es decir, si tú ante una circunstancia tienes una respuesta no deseada, bien emocional o de comportamiento, si tú entiendes
que ha ocurrido para que llegues a ese resultado, puedes entrar, cambiar cosas y que tengas otra respuesta emocional, otra respuesta de comportamiento. Entonces, por eso te decía que está como muy ligado esto de la ingeniería, sigo muy ligado a ello porque yo le veo como muy ingeniería. Es, tú sabes que un lavavajillas de repente ahora está jugando o no está lavando correctamente, entonces si tú sabes cómo funciona por dentro, puedes entrar y sabes como qué componentes tienes que revisar o retocar o cambiar para que deje de fugar o que limpie o lave bien, que es lo que tú quieres. Y eso es lo que la programación neurolingüística a mí, ¿vale? Digo a mí, me ha dado como utilidad. Eh, y entonces te permite desde cosas sencillas como ser consciente del lenguaje y de cómo utilizo yo, ¿no? Mis palabras, mi forma de comunicarme conmigo misma, hacia mí o hacia afuera, cambiar eso y ya produce cambios internos. O puedes entrar dentro a esa película que te has hecho, como que puede ser de Alfred Hitchcock, ¿no? En Ujú. la que está todo dentro de tu cabeza oscuro, negro, y puedes ponerle luz, y ya solo el hecho de que cambies lo que tienes dentro, empiezas a ver las cosas fuera diferente, ¿vale? Un poco por explicar lo que es la programación neurolingüística desde el punto de vista de técnicas de cambio, ¿vale? Porque es verdad que hay un mogollón de cosas en Internet y puedes obtener PNL como filosofía de vida, ¿no? De cómo yo la aplico para revisar mi lenguaje, pero luego también hay técnicas para entrar a cambiar incluso trauma, ¿vale? No sé si Sí, terminas de entenderlo sí, hay o una si se parte de mí entiende. que lo siente como ciencia ficción, ¿no? O Ujú, sea, como esto es increíble, pero es muy común y creo que tiene que ver mucho con, bueno, ahora hablaremos de terapeutas, coaches, o sea, quiero decir, todos estos que se dedican a mejorar, ¿no? A que otras personas sientan mejor, ¿no? Hay una cosa que siempre escucho y es que el cerebro no distingue un pensamiento que te dices que es real de otro que no. Es ujú, decir, yo puedo decir, soy un desastre, todo me sale mal, pero no es cierto, hay muchas cosas buenas en mi vida. Entonces, mi cerebro no distingue que yo estoy exagerando o que estoy, ¿cómo se llama esto, no? De cuando usas el todo y el nada, esta ujú, parte, ¿no? O sea, que si eso no es real. O el de nadie me quiere, pues no es cierto. Hay muchas personas, ¿no? Que yo en un momento me sienta así, el cerebro no distingue si eso es verdad o es mentira. Entonces es como esto que se dice, entiendo que va porque lo que haces es, bueno, tomar conciencia, ¿no? De cómo lo estoy. Yo, en mi caso sería, primero tengo que tomar conciencia de lo que me estoy contando y ahora sí que me gustaría que pusieras algún ejemplo de, por ejemplo, ante un comentario a alguien en terapia, de cómo sería incluir esos elementos que has hablado tú, ¿no? De la programación neurolingüística, ¿no? O sea, de llevar esa luz a donde alguien ve solo negro o sombras. vale, pues por ejemplo, tengo un caso muy, muy reciente de ayer, que además era trabajando en empresa, en el que, fíjate, digo en empresa porque normalmente en empresa suelen estar más ligados a mejora de rendimiento, de desempeño, ¿no? Entonces es como buscan productividad, gestión del tiempo, que yo termino aplicando las cosas también de terapia y bueno, y Mm, PNL, como digo, camufladillo. Entonces, esta persona terminaba poniéndose muy nerviosa ante cargas de trabajo inesperadas, ¿no? Entonces, pero claro, su respuesta no era la misma que la de su compañera. Entonces, yo veía que había como una respuesta em, exagerada, digamos. Y claro, yo no sé qué estaba ocurriendo en su cabeza, pero había algo que ella se estaba proyectando o estaba viendo en su cabeza que la hacía sentir así de mal con esa carga de trabajo. Entonces, ¿cómo se puede trabajar cuando hablamos, ¿no? De entrar en la cabeza? Pues una de las formas que es ayer trabajando con esta persona es empezar a ver cómo se estaba representando ella a sí misma cuando estaba visualizándose con esa carga de trabajo enorme. Entonces, le empiezas a preguntar cómo te ves, si te ves grande, pequeña, ¿no? Las cosas a tu alrededor. Entonces, eran imágenes, en su caso, ¿eh? No tiene por qué ser en los de todos igual, sino eran imágenes oscuras, no muy nítidas, borrosas. Ella se veía pequeña.
todo las cosas de la oficina grandes. Entonces, cuando empezamos a retocar, que esto es cierra los ojos y haces tus ajustes, ¿no? Ahora pues cambia, dale color, ahora hazte tú más grande. Ya solamente se le veía que iba, bueno, unos ajustes hacía peor y otros era como muy expresivo y se le veía que estaba mejor. Entonces va cambiando la percepción con esos cambios. Es como si a un cuadro que está oscuro, negro y gris, tú le empiezas a meter, pues vamos a probar a meterle un poco de colores pasteles, o ahora vamos a ponerle un poco de color más vivo, y vamos viendo cómo me da una sensación de que el cuadro es más alegre o más triste. Y eso es, digamos, lo que se puede trabajar con programación neurolingüística. Y para mí, lo más sorprendente que decías, yo le llamo magia, es que cuando haces esos ajustes en el cerebro, que tienes que saber cómo hacerlos, perduran, no retornan para atrás. Cuando le has cambiado el cuadro de color, ya te queda el cuadro con esos colores, da igual, o sea, da igual cómo estaba antes, sino que tú ya empiezas a verlo ya siempre con ese color y empiezan a cambiar tus sensaciones, tus emociones, tus pensamientos y tus respuestas. O sea, qué ¿Mm? maravilla. Estoy pensando ahora mismo, esto es maravilloso. Para mí también. Yo cuando, o sea, claro, para mí es maravilloso. De hecho, Mm, cuando yo conocí la PNL, dije, ostras, esto tengo que aprenderlo ya solo por mis hijos. Si les puedo enseñar esto a mis chavales así de pequeños o que empiecen a mm. funcionar o a comprender cómo funciona la mente. Pero bueno, la realidad es, María, que mucha gente, esto se puede aprender y te puedes formar en Mm. PNL. Y yo estuve haciendo formaciones y necesitas, digamos, una buena formación, ¿vale? Y una buena formación son como 90 horas de formación. Pues la realidad es, o yo lo que me encontré es que la gente prefiere ir a un sitio y que le hagan los ajustes. O sea, que no quieren aprender a hacer los ajustes. También lo entiendo, ¿no? Tú no quieres Mm. aprender mecánica del coche. Tú quieres ir No, al garaje y eso te ponerme iba a los decir. Yo filtros. no quiero estudiar psicología. Quiero Eso decir, es. prefiero ir al psicólogo. Sí, ¿No? O sea, quiero entonces, decir. sí, eso es, eso es. Entonces, ahí yo cuando lo descubrí fue como, wow, voy a enseñar PNL a todo el mundo. Es como a todo el mundo y guay, y como todo el mundo va a querer estudiarlo, va a ser súper guay. Y no, no, ahí me encontré que es verdad que la gente prefiere, o es verdad que es más sencillo que te lo hagan, ¿no? Y No, pero entonces ahí quiero decir, eso está guay para ti. sí, pero yo soy muy como, cada uno, si tú puedes hacértelo tú, ¿para qué tienes que venir donde mí, no? Tienes que ser, yo soy muy independiente, autosuficiente y buscando todo eso. Entonces es como me encontré como que, Bueno, está guay. quizás es que antes estábamos hablando, ¿no? De lo de cuando dábamos, bueno, luego ya hablaremos de comunicación, ¿no? De dar contenido de valor, ¿no? Hasta dónde das. Y quiero decir, y obviamente hay personas como Suriñe en las que prefieren aprenderlo para hacerlo ellas, pero hay muchas otras personas que prefieren, o sea, que prefieren que se lo hagan. Y creo que esa es que decir, la maravilla también de los negocios, ¿no? Y de por qué el uno a uno no va a morir, sino que hay cada vez. También creo que cuanto más tiempo llevas, es como en plan, buah, yo, o sea, quiero decir, quieres perder menos el tiempo. Y yo qué sé, un curso o un programa grupal, bueno, pues ahí para mí estaría ese, ¿no? Que sería al final la parte del cliente ideal. Bueno, voy a retomar el tema de la mente, ¿vale? Porque yo quiero llegar hasta un punto en esta conversación. Em, a mí que me gustan mucho estos temas, pregunta más o menos me la sé, me sé la respuesta, ¿no? De todo lo que yo he leído y escuchado y estudiado. Pero para los que no, ¿qué relación? O sea, quiero decir que vamos a hablar, yo como si no supiera nada. ¿Qué relación hay entre lo que hacemos, lo que pensamos y cómo nos sentimos? Vale, lo que O sea, hacemos, quiero decir, lo que hacemos o decimos, lo que no, o pensamos. lo que nos pasa, ¿no? O sea, quiero decir, ¿cómo asumimos la relación entre yo pienso algo, me siento así y hago tal? O actúo de esta manera, reacciono así. Vale, yo ahí añado dos pasos antes, Vale. ¿vale? Porque creo que a veces suele haber como un error de ir a trabajar el pensar.
Ujú. Y hay dos pasos antes. Y uno es, yo estoy en el mundo y a través de mis sentidos recibo información de la realidad. Eso llega a convertirse en mi mente en una película, vamos a llamarla, una U- representación. Una interpretación. Por ahora, por ahora solamente sería una representación. Es decir, ¿Vale? recibimos toda esa información de, si yo estoy viendo ahora árboles, veo verde y demás, entonces yo si cierro los ojos, tengo ahora mismo una imagen con unos sonidos y por ahora es solo una representación, ¿vale? Ujú. Es como si hubiera metido lo de fuera a través del córtex visual y demás en mi cabeza y se hace una representación. Y a partir de esa representación digamos que esa representación a lo que yo le empiezo a dar sentido y lo Ujú. interpreto, ¿vale? Entonces, nosotros podemos, o sea, recibimos terabytes de información y procesamos, digamos, conscientemente una pequeña parte. Con esa pequeña parte que procesamos conscientemente, que ya hemos hecho un filtro, ¿vale? Que ese filtro significa que si yo hoy estoy flojita de ánimo, pues igual me fijo más en las nubes que están ahí, de mal tiempo, Que va a que venir, ¿no? trabajo Ahí en el norte algo tengo, va a llover. parece que hoy tenemos día triste. Entonces, eso, digamos que ya estoy en esa representación, ya he hecho un pequeño filtro en base Mm. a dónde tenía yo mi atención puesta, en el foco y demás. Y a eso le empiezo a dar una interpretación y con eso empiezo a generar pensamientos, ¿vale? Y entonces, con esos pensamientos ya empiezo a tener mi propio diálogo interno, ¿vale? Eso Ujú. supongo que no solo a mí me pasa, bla, bla, bla. Y empiezo también a hablar hacia afuera. Y también empiezo a tomar decisiones y empiezo a hacer cosas. ¿Mm? Entonces, la relación está, para mí, digamos que la relación está, bueno, la gente trabaja mucho, o yo era también, de vamos a ver, quiero cambiar pensamientos o cambiar mi forma de pensar, y es más sencillo cuando yo empiezo a cambiar la representación que yo me hago, ¿vale? Y la Mm. representación que yo me hago es tan sencillo como empezar a cambiar antes dónde pongo yo la atención, ¿vale? Es como dentro de toda esa información que me llega de la realidad, yo hago un pequeño captura Ujú. consciente. Claro, yo, depende de cómo haga esa pequeña captura, ¿vale? De ahí genero el resto. Vale. Entonces, ¿Cómo se sale? O sea, porque yo entiendo que ahí es muy, o sea, que decir, es lo habitual en nosotros. Hemos aprendido así desde hace mucho tiempo a hacerlo de esta manera, ¿no? Pues me fijo en X más que en otra, ¿no? Si yo, lo que has dicho tú, veo árboles y veo la naturaleza, me puedo fijar más en "Oh, qué bonita la primavera, ¿no? O sea, qué árboles tan verdes tengo, o te fijas en las nubes y las dos cosas pues cambian la película que tú tienes en la cabeza. Yo entiendo que simplemente por hábito es más fácil pensar en las nubes. Sí, siempre has estado pensando en las nubes. Entonces es como, ¿cómo cambias ese hábito? pues con repetición del nuevo hábito que quieres generar. Entonces, es como entrenando el foco. ¿Qué es esto? Pues si yo estoy acostumbrada a ir con gafas con cristales rojos, ahora todas las mañanas a lo mejor tengo que hacer el ejercicio de ponerme las gafas y ahí va, son los de Ujú. cristal rojo. Pues voy a hacer un ejercicio de cambiarle los cristales. Estaba pensando, ¿no? Digo yo, esta parte, porque estaba pensando, ¿no? Ahora es como si hubiera tenido un clic de estos mentales, como en plan, anda, pues es lo mismo que cuando yo me propongo hacer ejercicio o cualquier hábito físico. ¿No? O sea, porque yo estaba pensando, pero ¿y cómo? ¿Y cómo lo cambio? ¿Y cómo lo cambio yo? Pues, María, pues es tan sencillo como que tú has decidido tomar más proteína. Entonces tú en cada comida miras y dices, ¿hay suficiente proteína? Mm, mm. Entonces y es como en plan, ah, eso también vale para la mente. Igual, igual. Y es que es súper buen ejemplo, porque tú ahora en el plato donde pones el foco en la proteína, la cantidad de Ujú. proteína que tienes, es que es igual. O sea, es buenísima porque tú estás, digamos que
quieres alimentar bien a tu cuerpo, entonces en esa querer bien alimentar, pones el foco en qué estoy comiendo. Con la mente, digamos que sería igual. Ujú. Me quedo con, me va a servir esto para explicarlo en otras ocasiones, me lo apunto para formación, porque es lo Quiero, mismo. quiero el copyright, ¿eh? Pues yo mencionaré María, porque es lo mismo, es como, ¿cómo me quiero alimentar yo en cuanto a mente y pensamientos? Mm, Entonces, pongo el foco en si quiero meter más de nubes grises o quiero meter más de eh, mm. paisaje bonito, naturaleza, y entonces lo hago de forma consciente, como estoy Mm. yo. Yo, Pues de hecho, lo hago por la mañana, o sea, es como lo primero. Me pongo como mi plan, es como me visto, ¿no? Lo mismo que tú mm, te vistes para salir con zapatos, o si quisieras ir a correr para estar más en forma, te pones las zapatillas, no sabes, con zapatos de tacón. sí. Bueno, pues yo siempre he tenido la creencia, supongo, ahora lo podría llamar así, de que es más, o sea, de que me era más complicado ganarle a la mente que ganarle no, al quiero más proteína y no tanto chocolate, pero de alguna manera decirlo, ¿no? Pero en realidad es lo que hemos dicho, ¿no? El proceso es igual. Y Vale, voy con la repetición. repetición, sí, o sea, quiero decir, obviamente, no todos los días, o sea, veo el plato y digo que le den por saco a ¿qué porras hace aquí? O sea, no me apetece más proteína, ¿no? O sea, quiero decir eso también, pero bueno, ahí está. He leído en tu web un concepto bueno, que quería ahondar. Te refieres hablas de la mente caca. ¿Qué es la mente Ujú. caca? Caca, o sea, caca de caca. De caca, le pongo con la K y K por no ofender. Pero es que, pero sí, sí, yo llamo la mente caca a ese ruido mental que nos hace pequeñitos, nos limita, Mm, que yo al menos sí que lo tengo, ¿sí? Es como que me acompaña. Y, y le llamo caca porque, pues eso, o dejas de hacer cosas porque le das mucha importancia. Entonces, esa mente caca, detrás de la parte que yo le llamo mente caca, están lo que yo llamo los boicos. Son esas voces o esos personajes que bueno, sí, nos quieren proteger, ¿vale? O tienen mm, esa intención, o aprendieron, ¿no? Y nos protegieron en su momento, pero que a día de hoy ya no tiene mucho sentido que nos den la caca, ¿no? Y la tabarra, porque quizás ya no nos hace falta. Y entonces, a eso le llamo yo la mente caca. De hecho, o sea, sí que neurociencia y demás ha visto que cuando tienes ese ruido mental, esos boicos, se activa una parte del cerebro concreta, que es muy diferente a otra parte del cerebro que se activa donde estás más conectada con tu intuición, ¿vale? Y más con esa parte creativa, resolutiva, ¿vale? Con tu ser, ¿vale? Y hasta nos podríamos meter en la parte espiritual. mm, Entonces, mi experiencia es que, claro, esa mente caca, que puede estar condicionada por creencias, pensamientos, temas culturales, lo que aprendiste de pequeña, lo que te funcionó bien en otra época, a eso siempre que te limita y te hace más pequeñita, y eso le llamo la mente caca. Y muchas veces, trabajando en terapia, sea, ansiedad, preocupaciones. Normalmente viene de esa parte de la mente caca, no viene de nuestra intuición, nuestra creatividad, nuestra capacidad aunque sí están ligadas, ¿no? Digamos, mm, todo está en el mismo sitio, digamos que esto aparte nuestro. A eso le llamo yo al ruido ese mental, pero limitante, ¿vale? mm. Y ahora voy a preguntar que cómo se sale de la mente caca, aunque entiendo que alguna parte ya la has respondido anteriormente, pero bueno, por hacer Mm. un recap, ¿no? Un resumen. Ajá. Sí, bueno, sí, al final el principio, el origen siempre sigue siendo el mismo. Y esta mente caca, que es ese ruido mental, ¿no? Los pensamientos que tenemos, los boicos, mm,
cómo yo lo trabajo y a mí veo que me funciona tanto a mí como a la gente con la que trabajo. Y es, el punto de partida no es la mente, ¿vale? Y esto, por explicarlo, suelo explicar, imagínate, bueno, tú todavía los críos tienes pequeños, pero imagínate los tienes adolescentes, tú te marchas un fin de semana y se les ocurre montar una fiesta con los amigos. Y tú vuelves a casa antes de lo esperado y te encuentras ahí un fiestón, la gente hablando a tope entre ellos, mucho ruido, la música a tope. Claro, si tú quieres hacerles callar, no empiezas a hablar a gritos o para que te escuchen, porque es que no te van a escuchar. Lo que harías es bajar la música o poner una Ujú. música más tranquila para que luego sea más fácil para ti entrar a conversar o a trabajar ese ruido que pueda haber. Con la mentecaca, digamos, viene a ser lo mismo. Esa mentecaca suele estar ligado a un estado anímico, emocional, que es lo que produce la mentecaca. Entonces, en vez de trabajar la mentecaca, vamos a empezar por trabajar el estado, cambiar el estado, que resulta más sencillo. Vamos a buscar qué otro estado puedes tener para que a partir de ahí puedas ser consciente del ruido mental, incluso se acalla, ¿vale? Entonces, ¿cómo sales? Yo cuando dicen, ¿cómo sales de la mente caca? Yo lo primero cambiando el estado de la persona, o sea, ayudándole a que encuentre otra forma de estar, de sentir, de, de vivir las cosas que sea más favorable. Estamos hablando a nivel físico, entiendo, sobre todo. Físico de sensaciones, Mm. O sea, físico me de refiero a sensaciones. si estoy, o sea, quiero decir, a cosas como puede ser que hay personas que dices, bueno, pues si me encuentro nervioso y soy capaz de verme nerviosa, puedes decir, voy a hacer 3 respiraciones profundas. O sea, entiendo que... O incluso el otro día les ponía en formación en empresa y les decía, ¿cómo podemos cambiar rápidamente de estado? O sea, fíjate, algo que sea para ti que rompa, ¿vale? No digo que sea igual el óptimo, pero todos al suelo. Vamos a tumbarnos y ponte a mirar hacia arriba. Y basta el hecho de que cambias de posición, de perspectiva y te tumbas en el suelo y sientes el contacto y ves hasta qué hago yo en el suelo, es que cambia tu película, tu ruido mental, ¿vale? Entonces, si funcionan para ti las respiraciones, Mm. serían las respiraciones. Yo siempre voy más a cambio más Bueno, sobre todo porque depende de dónde estoy, físico. no me puedo tirar en el suelo. Claro, claro. Uno, porque además, ¿cómo puede estar el suelo? Pero si es Sí. encontrar tu forma Mm. de poder cambiar de estado rápido, ¿vale? Y ahí hay anclajes también. En PNL son famosos, no sé si te suenan, lo que son los anclajes, que es cuando asocias algo, un estímulo o un detonante con una respuesta emocional, ¿vale? Es cuando escuchas una música que te gusta y ¡guau! Te alegra el día, ¿no? Mm. Pues puedes tener ese tipo de anclajes, ¿no? En tu música que te cambia de estado, o puedes tener una imagen, un paisaje que solo con verlo, una foto, te cambia Mm. de Un estado. olor. Un olor es lo más potente porque va directo al cerebro, no tiene procesos intermedios. Ujú. Mm. Sí, sí, hasta un sabor, o sea, podría ser. Entonces, Mm. eso es para mí, y por ejemplo, trabajando temas de ansiedad, ansiedad es un estado. Ansiedad, podemos trabajar sobre lo que me preocupa o podemos hacer cambiar tu estado. Es reprogramar ese estado que tienes de serie, que se te ha quedado, como digo con mis palabras, pegado. Entonces, si generas y cambias, es como de forma repetida, le acostumbras al cuerpo a estar en un nuevo estado, aunque sea un poco Ujú. incómodo al principio, empieza a cambiar tu patrón de pensamiento. Claro, aquí es donde volveríamos a la parte esa de repetición. De repetición o de poderlo hacer de forma muy impactante en poco tiempo. Y esto, si alguien, o sea, si los que conocen a Tony Robbins, Ujú. es un crack haciendo esto.
te pone a saltar, te pone a bailar, te pone a hacer lo que yo antes decía, el tonto, pongo entre comillas, pero lo que te está haciendo es generarte otro nuevo estado y de tanto saltar, repetir, se te queda como pegado o integrado. Es como que empieza a anular, tiene más intensidad este nuevo que el que traías. Mm. Aquí, para mí veo otra parte, ¿no? Que también fue como la cabeza, ¿no? De estas que te explotan cuando me di cuenta de que muchas de estas cosas vienen con la parte física, de que si quiero trabajar la mente, viene con la parte física, que para mí antes era como, no, lo físico va por un lado, ¿no? Del cuerpo, cuidar el cuerpo de una manera, y la mente tendría que hacerlo solamente con la mente, y no es cierto. Entonces creo que además también es otro, bueno, no sé si es tendencia o que se habla más de esto o que simplemente mi sesgo de confirmación empieza a solo ser consciente de cuando me llegan, ¿no? Pues los inputs, las informaciones que refuerzan esto, ¿no? Esta nueva idea que yo tengo en mi cabeza, que es la de la parte, o sea, física y, y la parte del cuerpo a la hora de uno sentirse mejor. Eh, Hablemos de rutinas, ¿no? De cómo empezar, por ejemplo, una buena mañana. Y quiero aquí también, o sea, como la parte más física a la hora de cuidarse, porque a mí, o sea, yo siempre pico cuando veo lo de 5 hábitos de la gente exitosa. ¿Qué hacen los que viven más? Y yo es como, en plan, esto es lo que quiero. Me río porque me identifico mogollón. Yo me compré el libro de ese, ¿cómo era? El de las 5 de la mañana. Ah, el club de eh, las 5, ¿no? O es algo y, así. y empecé a levantarme a las 5 de la mañana. O sea, porque yo soy súper, o sea, pruebo todo lo que haya. Y ¿Te luego de ahí funcionó o no? claro, llegué a la conclusión y digo, Suriñe, tú vives en País Vasco, en Euskadi, a las 5 de la mañana esto en invierno está mega oscuro y no es lo mismo que las 5 de la mañana en Miami. Mm, Entonces, empecé ahí a darme cuenta y es verdad que ya enlacé con los ciclos, ¿no? mm. Que tenemos cada uno. Ahí te iba a meter yo el tema, ¿no? O sea, quiero decir, ¿cómo es cada persona? Están las Claro. nocturnas, las que son y entonces yo creo que ahí es Y, donde me gustan esos contenidos, pero también llegué a un momento de mi conciencia en el que es como en plan, pero no todos tienen que ser de los de las 5 de la mañana. Eso es como, cómo lo adapto yo. Mm. Y ahora es verdad que es, vale, yo me leo mucho, o sea, personas de excelencia o que yo considero tienen éxito, pero antes era como me lo creía a pies juntillas y lo aplicaba para que a mí me funcionase. Y ahora no, ahora es, busco mucho patrones que se repiten, eso sí, digo, si todos hacen esto, algo tendrá que ver, Mm. pero luego sí que lo adapto a mi forma de ser, a donde yo vivo también, Mm. porque a mis circunstancias, que Exacto, eso iba a es decir, porque otra. no es lo mismo tener niños pequeños que niños adolescentes o no tener hijos todavía. O... Claro, yo cuando emprendí me comparaba mogollón con los emprendedores y miraba qué hacían ellos, hasta que caí en la cuenta que ellos no tenían 3 hijos pequeños como tenía yo, A lo seguidos, que mejor se hasta llevan eran 2 años. hombres. Además eran hombres. Entonces, A lo mejor, fíjate. claro, digo, es que es súper diferente. No está bien que coja cosas que a ellos les funciona y que se repiten y mira a ver cómo lo puedo aplicar yo en mis circunstancias. Mm, Sí. Y entonces ahí yo he oído, por ejemplo, otra de las cosas, yo sí que tengo rutina, rutina por la mañana. Para mí es vital, es lo mismo que vestirme, pasar a la calle. Mi rutina por la mañana también es verdad que soy muy flexible, ¿vale? ujú. Porque si no, te sientes culpable porque no has hecho la rutina y llega hasta un momento obsesivo en el que, como no has hecho la rutina, igual hasta me va muy mal el día, ¿sabes? Es como ya empiezas en tu Mm. propia paranoia. Esa es la parte, ¿no? En la que yo, ahí estaría como mi mente caca, ¿no? En la que estás ahí todo el rato, ¿no? Lo que se espera. Tengo que tener una rutina y tengo que cumplirla. No, no, yo ahí sí, o sea, si entras, pues por experiencia, o sea, entras en eso y ya estás otra vez atrapada en lo mismo. Entonces, sí que con esa flexibilidad, porque no son, en mi casa al menos, no son todos los días iguales.
Y cuando tienes niños pequeños, hay un montón de cosas en tu vida que no dependen de ti. O sea, Mm. la noche no son noches todas de descanso y paz y Es recuperación. como la ruleta rusa. O sea, quiero decir, nunca sabes lo que te va a tocar. Te puede tocar la bala y no despertarte 1000 veces o dormir del tirón. Entonces, eso es. Y dentro de esas circunstancias, ¿qué es lo mejor que yo puedo tener como rutina, ¿no? Eh, eh, a- ¿Qué es rutina? 5 de la mañana, pues, o sea, o sea, con críos pequeños, pues es como rasco minutos de sueño hasta que pueda, que me dejan, ¿no? Y igual no puedo pretender hacerlo por la mañana, a lo mejor lo tengo que hacer cuando encuentre un hueco después de que se han ido al colegio o les he dejado en la guardería o entonces, esa rutina no tiene por qué ser, me levanto, yo sí recomiendo, mira a ver si puedes levantarte 10 minutos antes, no necesitas mucho más. Pero Ujú. claro, 10 minutos se dice fácil, pero cuando no has dormido, te has acostado a las 4 y porque has estado de 2 a 4 dando vueltas, pues esos 10 minutos son, o sea, preciosos. Entonces, si rutinas, porque tampoco saldrías, aunque duermas mal, no saldrías desnuda a la calle porque no te da Mm. tiempo. Entonces, si tener tu rutina, para mí, para darle esa claridad que necesita también la mente, ¿no? Es como marcarle el qué esperas del día, qué te gustaría, ¿no? ¿Cómo te gustaría que fuera tu día dentro de lo que depende de ti, ¿vale? Porque no, me gustaría que me viniera un cliente, ahora me comprara, no, no. ¿Cómo a mí me gustaría llevar el día? ¿Qué sería para mí un día magnífico, ¿no? Y yo sí que hago ese ejercicio, yo lo ligo mucho. Yo trabajo mucho mi yo futuro, o sea, yo tengo muy claro, te he dicho, propósito, soy antipropósito, pero sí tengo muy claro mi Suriñe del futuro, cómo quiero que sea, ¿no? Y cómo me veo en ese yo futuro. Y fíjate que ahí tiene un trabajo muy potente que hice contigo. Siempre Ujú. digo con el onboarding ese que hicimos, que es maravilloso, y a partir de ahí construí mi yo futuro. Entonces, lo que empiezo es por la mañana, cierro los ojos y yo ya me visualizo, porque ese yo futuro está aquí, ahora mismo. Lo único que para materializarlo, pues tengo que hacer cosas concretas en mi día a día. Entonces yo cierro los ojos, mi rutina, la más básica es cerrar los ojos y visualizarme lo feliz que soy con este yo futuro ya plenamente conseguido. ¿Y qué cosas hago? Por ejemplo, decías lo de la alimentación, pues yo me Mm. imagino con esos hábitos saludables, ¿no? Con lo que yo entiendo por mi dieta, hábitos saludables, cómo estoy, cómo vivo, para mí, qué es estar feliz, alegre. Entonces, cierro los ojos, yo pongo música, conecto ya con eso, con ese yo futuro, es como que me lleno, ese estado que decía, a mí me lo voy vistiendo unos 5 o 10 minutos y después sí que hago meditación. Ahí ya es como trabajo lo que es meditar, de estar en silencio, de silencio quiere decir fuera y la mente, la mía al menos va súper rápido, pues estoy ahí, la observo y, y trabajo esa parte de meditación. Y esto también es verdad, cuando tengo tiempo, ¿vale? Me puedo permitir más y sobre todo a lo largo del año sí que busco tener ese espacio, ese tiempo. Yo tengo, mira, aquí delante, este es mi Ujú. cuaderno, ¿vale? Y en mi cuaderno lo que necesite en el día, desde puedo hacer garabatos porque estoy más nerviosa por algún motivo y necesito como poner orden en mi cabeza. O puedo trabajar mucho las to-do list, ¿no? Las listas de tareas. Y una pregunta que ahí sí que me hago siempre por las mañanas, esto lo leí en el libro, ¿cómo es? One Thing, The One Thing o una cosa así. Y es una pregunta, a mí me ha resultado súper útil como para poner más foco y centrarme. Y es, ¿qué es esa cosa que, que puedo hacer y que si la hiciera me facilitaría el resto de cosas o incluso serían innecesarias hacerlas? Ujú. Entonces, esa pregunta
me lleva un rato a veces responderla, pero sí que elijo una sola cosa que es como para mí es la más importante, o a veces lo centro en formato negocio o formato vida personal, y con esa pregunta en mente es como que arranco el día. Esa es mi rutina, ¿vale? Que no tiene por qué ser la que le funciona a todo el mundo. En verano, por ejemplo, lo de ponerme el estado, que le llamo yo, de vestirme el estado, no lo hago. ¿Por qué? Porque ya a lo largo del día está más cerca toda mi vivencia o mi día de ese estado que es del yo futuro. Ujú. Entonces no hace falta, digamos, que me lo ponga o me haga esa imprimación tanto, porque lo hago más a lo largo del día. Vale. Bueno, yo aquí recalcaría, o sea, a mí me encanta escuchar cuál es la rutina que tienen otras personas. Pero creo que es súper importante lo que has dicho tú, ¿no? Lo de hay que hacerse las preguntas. Tenemos que hacernos las preguntas de si eso va con nosotros y de si en estas circunstancias o en este momento de nuestras vidas podemos aplicar algo, nos haría bien o mal, ¿vale? Porque si empezamos a sentirnos culpables por no hacer algo, no tiene sentido la rutina, no tiene sentido el consejo. Y yo recuerdo hace tiempo. Bueno, claro, estamos hablando aquí, bueno, de cuando surgió Internet y empezamos todos a tener correo electrónico y nos llegaban esas miles de esas, ¿cómo se llamaban? Te llegaba un email que tenías que reenviar y enviar, ¿no? Ah, A todo sí. el. Bueno, pues en este caso era un email con todas las cosas que en teoría estaban recomendadas que hiciéramos cada día. Y entonces era, tienes que beberte 2 litros de agua, ¿no? Tienes que comer un plátano por el potasio, una manzana porque aleja al doctor. Bueno, había tantas cosas recomendables para hacer el día uno que era que no te daba tiempo a hacer otra cosa. Entonces a mí eso me hizo pensar mucho en que o sea, cuando escuchas estos consejos, ¿cuál me quedo yo? ¿No? Porque al Ujú. final es que a veces son consejos que se pegan unos con otros. Sí. Y entonces era como en plan, bueno, pues ahí, ¿no? Para poner la perspectiva. Y luego también otra cosa que escuché, no me acuerdo, seguramente fue en un podcast, es como en plan, a ver, no es lo mismo una rutina, no lo que has dicho tú antes, de una madre con hijos pequeños que de alguien que no tiene hijos o está estudiando, o sea, no es lo mismo. Y luego tú puedes tener hijos pequeños, pero en algún momento serán mayores. Y eso quiere decir que las rutinas pueden cambiar. Ujú. Sí, y ser flexible. Yo Mm, siempre, o sea, yo pienso que cuando encuentras algo, ¿no? Que decías tú, ¿no? Las 5 cosas que hace la gente de éxito, ¿no? Vale, te escucho y voy buscando el para qué de eso que hace, ¿no? Entonces, mm, cuando hablan de rutinas, para mí es importante el comprender para qué haces cada cosa. No porque me hayan dicho que hay que repetir el Ave María Purísima y 20 veces, sino para qué hago. Entonces, yo sí recomiendo, pues, por ejemplo, recomiendo a la gente que viene conmigo a consulta, ¿no? Que también es un tipo de persona, o sea, digamos, concreta y normalmente coinciden con bastantes cosas en común. Y uno es por la mañana hacer algo que te lleve a tener ese estado óptimo, favorable, con el que quieres salir a la vida, ¿vale? Porque luego ya la vida ocurren cosas, circunstancias y demás, y te va cambiando el estado. Entonces, algo que tú trabajes tu estado para salir con ese estado opuesto, y otra de las cosas, a poder ser por la mañana, porque es más sencillo también, es el tema de, voy a llamarle meditar, ¿vale? Que cada uno puede hacer tai chi, qigong, pero es cómo trabajar esa parte de la mente para ayudarle a entrenar a que esté en un estado más de calma. ¿M? mm. Entonces, que podría ser meditación. Lo digo por la mañana porque mi hijo empezó a a meditar por la tarde, porque por la mañana antes de ir al cole era un rollo y demás, y me dice, un día que hice por la mañana, me decía, oye, qué diferencia, ¿no? Y digo, hombre, es diferente meditar en una playa desierta tú solo o en una llena de estas de Mediterráneo en pleno verano con los niños, el balón, la sombrilla, la radio del otro, ¿no? Entonces, por eso porque por la mañana es más fácil coger el hábito.
mm, pero bueno, no tiene por qué ser por la mañana. Entonces, sí como esas dos rutinas a lo largo del día o sea, depende de tus circunstancias y la vida que llevas, como digo yo, si es muy zen, bueno, tienes que hacerlo por la mañana. O sea, si ya vives zen todo el día, te sobran. Pero mm, si vives en un ruido o actividad o muy frenética, serían buscar las rutinas que te ayuden a, digamos, que establecer el estado o enseñarle a tu cuerpo cuál es el estado que quieres tener óptimo y tu mente, ¿no? De cómo hacer para que esté en calma o más tranquila, al menos cuando sales de casa. mm. A mí, por ejemplo, que la palabra meditar siempre me da como mucho respeto. Yo lo que hago son respiraciones y Ujú. cuento los números. Y quiero decir, a lo mejor estoy un minuto, dos, porque también depende de si yo lo intento hacer cuando me despierto, antes de que si suena, antes de que suene el despertador o de que estén los niños en la cama conmigo, incluso estando ellos en la cama conmigo, digo yo, bueno, pues si solo me da para hacer 4 series, pues 4 series y hago como esas respiraciones. O sea, quiero decir, para mí es a lo que llego ahora mismo en mis circunstancias. Muchas veces las hago antes de irme a dormir y justo cuando me despierto. Entonces, por lo menos es ese ratito en el que de alguna manera a mí me ayuda, ¿no? Lo que has dicho tú, a salir del estado de me centro en otra cosa y pongo y además, para no despistarme, pues cuento las respiraciones. Porque si no, mi mente iría pues, Mil por hora. sí, a otros lugares. Fíjate, Bueno, con esto de las rutinas, mm, yo le recomendé con mi intención y voluntad a una amiga, pues que andaba muy agobiada y tal, yoga. Y al cabo de un tiempo viene mi amigo y le digo, ¿qué tal con el yoga? ¿Vale? Eh, y me dice, joven, la verdad que fatal. Y le digo, sí, fatal, el yoga. Y me dice, jo, es que mira, entre que tengo que coger el coche, ir a la zona donde me apunto de yoga, que no puedo encuentro sitio para aparcar. mm, Llego al yoga y encima me dice, son estos yogas de mogollón de abracitos al principio, de rueda, en la que todos lloramos, se llora, se abrazan. Luego hacemos el yoga, coge el coche de prisa y corriendo a casa y le digo, y me dice, es que no veo que me funcione. Digo, no me extraña, porque para los 40 minutos de yoga que has hecho, ¿no? Si te has comido otros 40 minutos de estrés, agobio, ansiedad, la balanza del equilibrio te sale cero. Es mejor que hagas en casa 15 minutos de respiraciones tranquilas, cojas un mm. YouTube o algo y te sirve mucho más. Entonces, es lo que tú decías, ¿no? La culpa, el estrés, el agobio, porque igual... Es, ah, claro, el tener como un ideal de cómo deberías hacer las cosas o de cómo deberían ser y cuando no llegas es increíble. Y a mí esto me pasa mogollón y ya vamos a ir despidiendo y vamos a ir a la última pregunta con el tema de la comunicación. Es algo que veo muchísimo, ¿no? De hacer marketing, de estar todo el rato acostumbrada a escuchar que si este modelo, que si este sistema, que si esta estrategia. Y llevo un tiempo pensando en que lo que quiero es simplificar, ¿no? Y es como en plan, porque entro mucho en ese FOMO, ¿no? En ese miedo a perderme algo que tiene que ver con quizás esto es lo que me saque de X situación o lo que me haga petarlo. Y creo bueno, que ahora mismo el mundo del marketing peca de eso, ujú, de hay que hacer X. Y no sé si es que no confiamos en nuestras habilidades, ¿no? Has hablado tú antes de la intuición, de analizarnos, o sea, de esto me vale a mí, me sirve. O sea, y eso es algo que estoy practicando mucho este año, de pararme antes de actuar o de pensar o de planificar. Y es como en plan, esto es lo que creo que va conmigo, mi manera de comunicar. Y bueno, creo que también tiene que ver con toda la parte de vida saludable, ya sea la parte del cuerpo o la parte de salud mental, ¿no? Que nos mandan o nos dicen, tenemos mucha información de qué sería lo bueno, lo óptimo, y aplicamos demasiado sin analizar.
Entonces, aquí va la pregunta, ¿vale? Que siempre me gusta a todas los invitados o invitadas que vienen aquí, y es qué están haciendo ellos en su comunicación, cómo trabajan su visibilidad, el llegar a su cliente ideal. Y nosotros hemos hablado de esto antes, ¿vale? Porque Sureña me decía, es que no tengo algo como un sistema. Y yo, claro, es que es eso. O sea, yo lo que quiero es que todos los que nos escuchen, ¿vale? Presentar opciones y ver que Sureña tiene un negocio, que le funciona, que trabaja, que vive de ello, y quiero que cuente cómo ella, como marca real, ve la comunicación o lo que ella está haciendo en este momento. Vale, ya, ya te he compartido, digo, es que no tengo algo de éxito, tengo de no éxito mogollón. Em, Estoy probando, bueno, me está funcionando muy bien una cosa, sobre todo en el no online, ¿vale? Y, y ahora he empezado, yo distingo, tengo como tres líneas de negocio. Una es la formación que imparto en empresas. Bueno, sí que busco sencillez en mi modelo de negocio, eso tengo como objetivo y este año mi objetivo es quitar cosas, pero sí que tengo como tres líneas de negocios. La formación en empresa, lo que luego llamo yo terapia individual, Ujú, presencial, y luego está la parte online, ¿vale? En online he estado más enfocada en formación, pero ahora últimamente, porque es lo que más me llega, es la terapia también individual. Entonces, digamos que en comunicación, como ves, tengo como necesito o tengo tres formas de trabajar la comunicación diferente para cada uno. En el terapia presencial, fíjate, mi tema de comunicación es un folleto con unas tarjetas de visita que tengo en el centro físico donde trabajo en dos centros físicos, o sea, físicamente en presencial, y allí solo tengo un expositor con papeles y mi tarjeta de visita. Solo eso o sea, atrae un montón de gente. O sea, es como, he dejado en manos del universo y es verdad que tengo la máxima esa de los que vienen, vienen porque son los que tienen que venir ujú. y me los va trayendo, como digo yo, el universo. Entonces, claro, cuando si tienes que explicar esto, es como hiper hippie de dejo que funcione claro, yo Y soy lo está diciendo una ingeniera industrial, una ojo. ingeniera de objetivos, sistemas y procesos. Entonces, ha sido un ejercicio que llevo haciendo ya 2 años. Leí el libro de Michael, ay, Singer o algo así. Bueno, de soltarte a lo que el universo te traiga. Entonces, en esa parte del negocio, en mi comunicación es solo eso y se va llenando la consulta con el universo, como digo yo. Ujú, En el online, también es verdad que me empezaron a llegar por el universo, pero sí es verdad que digo, tengo que montar un sistema o porque tenía un mensaje muy disperso, un poco claro, no estaba haciendo nada en redes que te compartía. Yo soy también anti redes, porque si o sea, tienes mucho estrés y ansiedad, las redes sociales lo único que contribuyen es a mm, generar más, ¿no? Entonces es como lo primero que reviso a la gente, ¿no? Les recomiendo. Entonces digo, ¿yo cómo me voy a meter ahí? En, en Instagram, por ejemplo, a generar más ruido y generar más. Pero es verdad que mis clientas les veo en la sala de espera cuando voy a llamarles y están haciendo scroll y, ay, es que en Instagram te he visto y tal. Digo, si están ahí, tengo que hacer algo. Entonces, mm. mi comunicación en Instagram ahora ha empezado a ser como más de sistema y me he decidido hacer, como dice Tony Robbins, dispara y luego apunta. Entonces, he estado 3 meses generando contenido para ver cómo funcionaba, prueba, error, y ahora estoy más en tu formato, que este es llamo yo también el del corazón, el de voy a ver ahora de todo lo que he hecho qué es lo que más resuena conmigo. Y es más yo, ¿no? Y si Mm. quiero estar en redes, ¿cómo pongo yo mi trocito de corazón ahí?
Y ahora sí estoy trabajando más el mensaje en ahí, como puliendo más tanto la cantidad de contenido, el tipo de contenido, que también, como dices tú, escucho y digo, a ver, hay que hacer como en Instagram, si quieres tener alcance, los reels, porque si no tus publicaciones no llegan solo a la gente que te sigue. Pues chica, yo no me sigue mucha gente, pero yo quiero regalarles contenido con publicaciones, porque yo soy de Mm. leer, no de ver vídeos. Entonces digo, pues si para mí resuena y para mí yo lo siento, pues lo voy a hacer. Y mi comunicación ahora mismo está yendo por ahí. Es verdad que lo que mejor me funcionó en cuanto a alcance, llegar, visibilidad y demás fue la publicidad en Facebook. Eso te iba a decir que por qué no, o sea, que si uno crea como quiere y luego si le falta el alcance usa la publicidad. Pero me han hackeado la cuenta. Esto es también Ah, qué una... putada. A ver, la cuenta la tengo, pero el Business Ad Manager es como si han entrado unos ocupas y el administrador ahora es un hacker. Con lo cual estoy limitada, no puedo hacer nada porque basta que meta tarjeta, pues como hizo, se puso sus propios anuncios. Entonces, con esta limitación que siempre digo, si el universo me lo trae, Mm. es porque algo tendré que trabajar. Y entonces estoy trabajando más mi creatividad y con confianza y fe en el universo. Voy a hacer con corazón contenidos, no porque digan que hay que hacer todos reels para tener más alcance, sino que lo que yo también consumo, o, Mm. digamos que más me atrae, y estoy haciendo eso en Instagram. Mm. En Pues cuanto guay. a comunicación, sí, sí, probando, como digo yo, probando, y viendo y explorando. Es de todas las plataformas, junto con YouTube o el podcast, es igual de las que más me convencen. No sé, la de TikTok, como no la uso, no la he usado, pues sí que publico, pero no es la que más familiar siento. Mm. Entonces, es un poco lo de romper también, ¿no? Que decías tú, María, bueno, a ver, TikTok dicen que es que la que más llegas y demás, digo ya, pero si no resuena conmigo, Bah, pues o sea, yo siempre pienso que, o sea, quiero decir que le podemos encontrar una razón para estar en todas. O sea, quiero decir, todas nos pueden funcionar. Yo muchas veces pienso, joder, la marca personal, o sea, o la autoridad, el posicionamiento, tendría que estar en Twitter. Luego pienso, pero pues si es que no me va, no lo consumo. O sea, ¿por qué? Y claro, lo mismo pienso, ¿no? YouTube, tal, no sé qué, otro buscador, fantástico. Y luego diría, pero es que me tengo que generar los vídeos. Ahora mismo no tengo esa capacidad. O sea que al final creo que todo nos puede funcionar y lo difícil es seleccionar y, o sea, como estar donde queremos estar y de la manera en la que queremos estar. Porque es que si no caemos en ese FOMO, en el de puedo estar en todos sitios, todo me puede funcionar, porque siempre encontraremos ejemplos de gente que está en Twitter, bueno, ahora X, y lo peta, de gente que YouTube es su plataforma, de gente que en el podcast, pero claro, si a uno no le gusta hablar al menos 15 minutos, ¿de qué? No tiene claro. sentido. Entonces, eso es importante porque estamos en un momento en el que el usuario, cualquier persona, está en muchos sitios. O sea, tu cliente está en Instagram, muchos estarán también o sea, quiero decir, estarán en Twitter, ¿vale? Y puede ser que estén en TikTok, pero no lo utilizan de la misma manera. O sea, mi madre, por ejemplo, usa YouTube. Mi madre, una señora de más de 65. Está en Twitter y está en Pinterest y en Instagram. Y quiero decir, a mí de Pinterest me comparte tutoriales de mira esto qué bonito que he encontrado para hacer. En Instagram me manda cosas para hacer con los niños y de cosas del gato. Y en Twitter solo me pasa cosas de política, porque es lo que a ella le gusta. O sea, y es como en plan, pues claro, quiero decir, yo, una señora que hace costura, pues a lo mejor en Twitter no encuentra a mi madre que sí que consume ese tipo de contenidos.
Entonces, bueno, no es que no tengamos que, o sea, no, siempre podemos estar en todos los sitios, pero bueno, hay que, no sé, tengo Sí, simplificar lo que has dicho tú, pensar. mira, lo que, yo que soy muy de sistemas y demás, fíjate, estaba haciendo ahora, voy a apuntar como ejercicio, eh, ¿cómo consumo yo? Mm, ¿Vale? Que te decía, no, no estoy mucho en redes, o sea, yo no estoy en redes, pero es verdad, voy a mirar, yo también, porque yo estoy en YouTube, yo sí consumo mucho de YouTube, todo lo que pueda ser de oír, pero yo pongo YouTube con mis cascos y no estoy Y viendo la te, imagen. y te vas por ahí. Lo mismo que el podcast, yo también soy muy o sea, consumo mucho el formato podcast. Y en Instagram, ahora igual más, por también es conocer, ¿no? Un poco la plataforma y demás. Y luego también consumo de otra forma, que un poco estaba pensando como tu madre y digo, vale, pues sí, y son igual las plataformas donde tengo intención de estar y hacer algo de forma sencilla. Te contaba que el podcast, por ejemplo, a mí es el formato que más me gusta, Mm. pero con mi parte más formadora me extiendo un montón, o sea, hago como casi una formación extensa. Y ahí en esa revisión, fíjate, bueno, cuando no te he compartido, escuché un episodio de tu podcast que para mí fue un momento, ajá, en el que hablabas de las estrategias y demás, y hablabas del tema de networking, que yo nunca he trabajado esa parte en todos estos años de negocio de emprendedora. Y yo lo enlacé con otra de las cosas que le había escuchado y le sigo a Isra Bravo, ¿vale? Que fíjate, ese tiene otra forma y otro modelo de negocio. Entonces yo, de todo lo que veo, digo, ¿qué es lo que a mí más me resuena? Y voy Mm. cogiendo de ahí esas partes. Y entonces, y él empezó a darse a conocer en podcasts o entrevistas o canales de otros. Y ahí, cuando te escuché a ti, dije, "Jo, si tengo un montón de cosas igual que puedo compartir o pueden ser interesantes como formación o para la gente, jo, pues también se lo puedo igual ofrecer a otras personas, ¿no? Mm. Y empezar a compartir o si pueda ser útil en otros canales. Y esa es igual, oye, esa es otra de las que dentro de mis formatos de comunicación que hago para llegar a la gente sería ahora mismo trabajando esa parte de, mira, quiero regalar valor, cosas que incluso yo explico, enseño información en canales donde a la gente le tenga audiencia o gente siguiendo y les puede interesar. Y esa sería una vía. Luego está la de Instagram, que además sin public. Y quiero empezar con el vídeo en YouTube junto con el podcast, pero en un formato más breve, de 15 minutos, no más, ¿vale? Porque sí que me he extendido y ahí sería como mi formato más de contenido largo, pero limitándome un poco, ¿vale? Mm. Porque sí, que hablábamos, ¿no? De hasta dónde compartir, cómo compartir. Ahí estoy yo viendo qué recomiendan, qué va conmigo, qué no va conmigo, encontrando el punto intermedio. Yo creo que es y ya para acabar, una recomendación cuando nos genera una fricción no nos vale. Ujú, O sea, quiero decir, si la recomendación es lo que ya hemos hablado nosotras, explica solo el qué, pero no el cómo, y eso te genera una fricción, sí, o sea, quiero decir, no, yo creo que tenemos que tener la capacidad de hacernos las preguntas, ¿no? De seguir un poco más a lo que nos llena, porque al final la comunicación va mucho de seguir en el tiempo. Y si no estamos cómodos con lo que estamos haciendo, porque no nos gusta, o sea, se nos da mal el crear vídeos. Ya no te digo ni de bailar en Reels, porque creo que esa parte está superada. Pero tengo la sensación de que por mucha moda o tendencia que haya, si eso te genera una fricción, hay que planteárselo. Y planteárselo puede significar dos cosas. Encontrar la manera de llevártelo a tu terreno, es decir, usar el formato, estar en la plataforma de otra manera, o ser capaz de encontrar tu otra manera en otra plataforma. Y ahí sí, está. ahí mm, es como pensar, ¿no? Es lo que sí utilizo cuando estoy muy, muy atascada, la verdad. Tengo que integrarlo más en mi día a día. ¿Lo hago desde el corazón o lo hago desde el miedo? Que si Mm, dicen que todo el mundo que hay que hacerlo así y yo lo hago,
por no quedarme atrás, porque si no, ¿no? Un poco el FOMO que tú decías y demás, y ya estoy haciéndolo desde el miedo. Y eso descartado. Si lo hago desde el corazón, porque me apetece, me gusta, ¿no? Que es lo que tú decías, entonces adelante. Y yo estoy ahora en la fase también que muy ingeniera, muy mente. Tú has dicho también muy cuerpo, ¿vale? Yo Mm. también ahora, de hecho, estoy estudiando naturopatía. Por eso te decía que tiene mucho que ver lo que ahora hago, porque es como quiero tener el manual de instrucciones completo de la persona hasta en naturopatía y también estoy empezando a entrar en esa parte más espiritual. Y entonces ahí confío en que cuando haces las cosas desde el corazón, el universo te acompaña y te Yo responde. también. Josuriñe, pues muchísimas gracias por esta charla que no ha sido de 15 minutos. No, no sé si igual vas a tener que cortarlo o Para si no. nada. El que llegue al final será bienvenido y le daremos las gracias. Oh, Porque llegar qué- hasta aquí ha tenido premio. O sea, quiero decir, escuchar el completo ha tenido premio. porque el mensaje yo creo que al final, Sí. final, para el tema de la mente y demás, viene a ser en esa balanza, ¿no? Desde dónde haces las cosas Mm. y Y no nos cómo. importa que nos hayan puesto a velocidad 1,5. O dos, y yo ya llego en Bueno, el. dos, yo creo que las dos hablamos lo suficientemente rápido como para que sea complicado. Y a mí eso, por ejemplo, el 2 me genera más ansiedad ¿Verdad? escucharlo así. Sí, pero Muchas de verdad, gracias, bueno, María. como Un todas las placer. entrevistas, como todas las charlas, dejaré los datos de Suriñe en las notas del podcast para que la podáis encontrar en redes, en su web. Y voy a tratar de que ahora me pase los dos libros que ha mencionado, a ver si se acuerda y los puedo dejar aquí mencionados, que te dejo tareas. Ah, vale, sí. El de Michael, este lo voy a Sí, y luego localizar, el si no es el que has dicho, el espiritual, de y el de una pregunta o una algo sola así, cosa, una sola sí. cosa, ¿vale? Vale, sí, sí, muy bien. Y a los que habéis llegado aquí, nos escuchamos la semana que viene. Adiós. Gracias por escuchar un episodio más de ¿Qué porras estoy haciendo? Suscríbete para no perderte ningún episodio y encuentra a Salto en Digital en www.saltoendigital.com o en Instagram @saltoendigital.